Hay más planos de existencia, entonces, a partir de esto que estamos hablando. Existe el mental, el emocional, bla, 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 bla. Y te he oído hablar de dimensiones. Me gustaría que explicaras qué es una dimensión, porque desde el punto de vista científico me da que no es exactamente lo mismo. No. Y puede dar lugar a engaño. Cuando oímos hablar de quinta dimensión, claro, desde un punto de vista científico no tiene sentido. Estás hablando de un concepto diferente. Cuéntanos cuántas dimensiones hay, cómo se podría explicar desde la materia hasta lo más sutil, cuál es ese viaje que podemos, o esos niveles de existencia en los que nos percibimos. En algunos nos perdemos un poco, pero ahí están, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco todo esto? Vale. Yo normalmente utilizo un sistema de 13 dimensiones. Entonces, entendamos lo siguiente, y utilizo uno de 13 porque es el sistema astrológico, que son 12, más una que es la dimensión 0, que es la que está detrás o oculta, que es la depositaria de todo lo demás. Entonces, a partir de la astrología es como comprendo las dimensiones, y lo voy a intentar explicar de manera sencilla, por lo menos las primeras, para que se entiendan, porque después a partir de ahí ya nos perdemos en altos niveles de abstracción. La primera dimensión es lo que llamamos la energía, los átomos, las moléculas, toda la materia inerte, todo lo que nosotros sabemos que no está vivo, o por lo menos que es energía vibrando y palpitando en el universo, la parte más pequeña de la materia, eso sería la primera dimensión, que es energía pura en movimiento que actúa de manera mecánica, y podemos decir que ahí la conciencia está durmiendo, está en completo reposo. O sea, no hay una actividad consciente porque ni siquiera hay un ser biológico. Entonces, eso es la primera dimensión. Añadimos una dimensión cuando agregamos la vida, la biología. La primera sería algo así como lo que definen la estructura del vacío o el tablero de juego, ¿no? ¿Sería algo así? Sí, pero incorporaríamos también todo lo que sean los materiales, ¿no? Por ejemplo, una piedra sería primera dimensión. Ok. Incluso el vacío podría ser ya la 13ª dimensión. Bueno, bien, bien. Ya hablamos de antimateria, de otras historias, eso ya podría ser 13ª, pero la primera sería la materia observable, el átomo, una piedra cualquiera, todo lo que sea materia inorgánica. Segunda dimensión, es decir, agregamos una variable más, que es lo biológico. Y ahí el punto de transición sería lo biodegradable, lo orgánico, por ejemplo, eso sería la transición entre la primera y la segunda, porque no es un salto directo, sino que es un salto gradual. Entonces, cuando empezamos a entrar en el reino vegetal, reino animal, o incluso nuestro cuerpo biológico es de segunda dimensión. Tiene una inteligencia, tiene una vida, se biodegrada, crece, evoluciona, tiene una mecánica, una manera de ser. Eso es la segunda dimensión. ¿Qué agrega la tercera dimensión? Agrega la mente autoconsciente. El animal tiene una mente, tiene un aparato cognitivo, pero no tiene autoconsciencia filosófica reflexiva. Eso es lo que agrega nuestro cuerpo humano. Entonces, el humano se dice que es de tercera dimensión y que estamos en la tercera dimensión porque estamos viendo la existencia desde el punto de vista humano. Tenemos una mente que discierne, que reflexiona, que filosofa, a diferencia del animal. Entonces, esa es la tercera variable, la tercera partícula. Esa tercera partícula genera una actividad residual a la que llamamos inconsciente o cuerpo emocional, cuarta dimensión. ¿Dónde experimentamos la cuarta dimensión? En los sueños. Cuando soñamos, somos otra persona, somos otro ser. Nos damos cuenta de algo que es fascinante y es nuestro aparato cognitivo está muy deteriorado cuando estamos en el sueño ordinario. No nos enteramos de una mierda, nos la cuelan por todas partes. No tienes acceso a toda la concatenación de datos que tiene tu mente consciente cuando está aquí despierto en vigilia. Pues te das cuenta de que hay otro mundo, esa cuarta dimensión, a la que vas y llegas un poco atontado intelectualmente hablando. De ahí las maniobras de sueño lúcido, viaje astral, para poco a poco ir trasladando consciencia hacia esa cuarta dimensión. Y es cuando te das cuenta de que estás soñando y sigues soñando, y a eso lo llamamos sueño lúcido o ensueño o viaje astral. Cuando empezamos a maniobrar en esa cuarta dimensión. Dentro de todo ese mare magnum que se genera dentro del inconsciente hay un orden oculto, hay una voluntad, hay un deseo, hay una fuerza espiritual. Esa partícula espiritual es el cuerpo de quinta dimensión, que es la de la que se habla tanto, que estamos haciendo a la quinta dimensión. Nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, nuestro propósito de vida del que tanto hablamos, es la partícula de quinta dimensión.
Más allá de lo que quiere nuestro cuerpo biológico, que es reproducirse, perpetuarse, comer, dormir, todas esas funciones biológicas que ya nos han descrito, nuestro cuerpo mental quiere aprender, nuestro cuerpo emocional o cuarta dimensión quiere sentirse bien. ¿Y qué quiere nuestro cuerpo de quinta? Quiere autorrealizarse. Viene aquí a hacer algo, viene con una tarea, viene con una misión, viene con cosas que pulir. Eso es la quinta dimensión. Y de ahí podemos subir a la sexta, que implica un perfeccionamiento, a la séptima, que es vincular, a la octava, que implica una limpieza residual. Bueno, ahí podríamos entrar en otros puntos ya mucho, mucho más complejos. La pregunta del millón, ¿cómo Robert Martínez o cualquier mortal puede llegar a saber esto? O sea, ¿de dónde viene ese conocimiento? ¿Quién nos lo ha dado o cómo puedes llegar a él? ¿O cómo puedes estar seguro de que lo que cuentas es así? O sea, ¿cómo nos lo puedes transmitir? A esto llegué a través de una serie de deducciones y analogías. Mediante procesos internos de introspección, yo voy preguntando que se me den las bases para entender las dimensiones. Y entonces, en una revelación interna, se me dice que eso está relacionado con los signos astrológicos que tú ya conoces. Entonces, si yo conozco los signos astrológicos, ahí hago unas analogías. La primera dimensión tiene que ver con Aries y con Piscis, la segunda con Tauro y con Acuario. O sea, el primer signo junto con el duodécimo, ambos suman 13. El segundo con el undécimo, ambos suman 13. El tercero con el décimo, ambos suman 13. Cuando comprendí esa estructura, empecé a razonar lo que sabía de biología, lo que sé del mundo atómico, lo que sé de tal, y todo cuadraba perfectamente en las dimensiones conocidas. Es decir, en las 4 primeras, que son las que tengo acceso más directo, ahí veo que todo cuadra con esa explicación, lo cual puedo hacer inferencias de cómo funcionan las siguientes. Incluso todo lo que he aprendido del mundo astral en gran parte ha sido por el conocimiento astrológico de cómo funciona esa estructura. Una vez que la comprendes, digo, entonces el mundo astral funciona así, así, así. Voy a ponerlo a prueba. Y coño, claro que funciona así. Lo puedo comprobar directamente. Entonces, ergo, la quinta dimensión debe funcionar así. Voy haciendo, digo, sí, parece que funciona así, pues cada vez que lo hago me siento más pleno. Entonces, la sexta, que tiene que ver con la sanación, debería funcionar así. Digo, pues sí, efectivamente funciona con estas reglas y tal. Y a partir de ahí puedo hacer deducciones de todas las demás. Vale, entonces digamos que es un conocimiento al que has accedido en tus conexiones con esos o viajes astrales o como queramos llamar. ¿Conoces a alguien más que haya llegado a la misma conclusión que tú? Sí, personas que han llegado más o menos a lo mismo, quizá no idéntico, pero sí, hay personas que me han dado esta idea de una manera más o menos directa o indirecta, aunque no habían completado tanto el desarrollo. O sea, habían hilado algunas ideas a las que habíamos llegado igual, pero era un sistema un poco más inconexo, estaba incompleto. O sea, hablas de contemporáneos tuyos, ¿no? Sí, ¿También has leído que algún sabio de la antigüedad haya descrito algo similar? Sí, cosas parecidas, quizá no en estos términos, pero sí, hay muchos autores que han hablado de las dimensiones en términos parecidos, utilizando analogías similares, pero entiendo que han llegado por otro camino. Entonces, yo siempre pido que a mí se me explique, cuando hago las meditaciones o canalizaciones, que se me explique todo el lenguaje astrológico, porque para mí es el lenguaje madre. Entonces, a partir de ahí yo puedo explicarte cualquier cosa. Si yo entiendo la astrología, puedo entender las matemáticas, puedo entender otro idioma, puedo entender lo que sea. Entonces digo, necesito una metáfora astrológica para poder entender, en ese caso, las dimensiones. Entonces, una vez que lo entendí así, digo, claro, es que tiene toda la lógica del mundo, así es muy fácil de entender. Y te lo puedo justificar y, vamos, lo puedo defender hasta el final. Muy bueno. Bueno, de hecho, cuéntanos, una vez que llegaste a ese conocimiento, siguiente paso, ¿cuál fue? Divulgarlo, es decir, esto lo tengo que contar, ¿no? O sea, no me lo puedo quedar arriba. Evidentemente, bueno, y seguir profundizando, por ejemplo, en las dimensiones que no conozco tan bien, aquellas en las que no he tenido experiencia directa. Porque claro, hasta la cuarta o la quinta, más o menos he tenido algunas experiencias de poder verme en el cuerpo de cuarta, ¿no? En el cuerpo de ensueño, claramente, y en el cuerpo de quinta alguna vez, y cosa que es muy espectacular. Pero digo, entonces, ¿cómo tiene que ser el cuerpo de sexta, el de séptima? Dentro del plano astral puedes llegar a conectar con entidades de sexta, de séptima y tener breves conversaciones con ellas. Pero también aprendes que funcionan diferente a cómo funcionamos nosotros. O sea, aunque no lo parezca, intelectualmente hablando, nosotros somos de las especies más inteligentes del multiverso. Porque la tercera dimensión tiene mucho que ver con la habilidad intelectual. Entonces, cuando tú hablas con otras... No, aunque a veces no lo parezca, ¿no? Aunque no lo parezca, quiero decir, lo que ocurre... El ser humano tiene a veces cosas donde se podría cuestionar esa inteligencia, ¿no? Sí, pero tiene ese potencial. O sea, básicamente, ¿qué ocurre?
las entidades de otros niveles superiores tienen mejor criterio en general. ¿Por qué? Porque tienen menos distorsión intelectual. Nosotros podemos manejar una cantidad de datos y de ideas brutal, hacer razonamientos peregrinos, inventarnos historias, o sea, tenemos una capacidad intelectual de la hostia y precisamente porque el potencial es enorme, el desvío que puedes tener también es enorme. Sí, puedes cometer cagadas enormes, ¿no? Exacto. Precisamente porque tienes tanto libre albedrío, tantas posibilidades, que puedes hacer cagadas gigantescas. Cosa que en otros niveles de realidad no las vas a hacer porque ni se te van a ocurrir. O sea, pensemos incluso en la mente del más necio, la de barbaridades que se le ocurren, ¿no? Me viene un poco a la mente ahora la serie Mr. Bean, ¿no? El típico Mr. Bean. Sí. Las chaladuras que se le ocurren, ¿no? Al tío es brutal. Pero claro, hace razonamientos lógicos que tienen cierta lógica, pero son muy absurdos. Pues bueno, eso es lo que te permite el cuerpo de tercera dimensión. Eso a un ángel no se le ocurriría nunca. Entonces, no tiene esa posibilidad. Claro. Bueno, te iba a preguntar precisamente ahora por el tema angelical. Hay una similitud, o parece que la hay, según va subiendo y bueno,